Jerusalén, siglo I. Miles de personas acaban de escuchar un discurso histórico. Y bueno, el resultado no es una congregación tranquila y reflexiva. Al contrario. Para nada. O sea, la multitud entra en un pánico desesperado. Tienen una urgencia absoluta por sumergirse en agua antes de que se ponga el sol. 3,000 personas ese mismo día. Así que la pregunta es, ¿por qué la prisa? Es la gran pregunta. Hoy en día, la gente debate si el bautismo es un simple símbolo externo, ya sabes, una formalidad tradicional, o si el bautismo es el momento exacto donde ocurre un milagro espiritual invisible. Durante siglos, la historia cristiana está dividida sobre el bautismo, fracturando iglesias enteras. Investiguemos la evidencia bíblica. Me encanta arrancar con esa premisa, porque cuando abordamos textos antiguos, muchas personas asumen que ya todo está resuelto, o que los debates son solo, semántica vacía. Y rara vez lo es. Exacto. Por un lado, tenemos grupos modernos que afirman que el bautismo es solo un símbolo externo de una gracia interna, un recordatorio agradable y ya. Claro, como una foto de un evento pasado. Ajá. Y por el otro lado, hay corrientes que aseguran categóricamente que sin el bautismo físico en agua, simplemente no hay salvación, reduciendo la fe a un mecanismo casi automático. Es blanco o negro para mucha gente. Sí, es muy polarizado. Pero a ver, ¿y si la verdad bíblica no está en ninguno de estos extremos modernos? ¿Qué pasaría si la clave de todo el misterio sobre el bautismo está oculta a plena vista, en una pequeña preposición griega que la inmensa mayoría de las traducciones pasan por alto? Pues ese es exactamente el objetivo de esta inmersión en los textos originales. Hoy vamos a presentar 5 descubrimientos asombrosos sobre el bautismo. 5, ¿ok? Sí, y no lo haremos con opiniones modernas. Vamos a utilizar evidencia escritural directa, el contexto histórico del primer siglo y, de manera crucial, el idioma griego original. Lo que vamos a encontrar rompe completamente con los paradigmas que muchas personas dan por sentados. ¡Qué fascinante! Para quienes aman rascar debajo de la superficie, si disfrutan descubriendo misterios bíblicos, les sugerimos suscribirse a esta investigación profunda. Totalmente. Bien, para empezar, tenemos que situarnos en lo que podríamos llamar la escena del crimen teológico. Como dijimos, es Jerusalén en el día de Pentecostés. Hay una multitud masiva. Y el Espíritu Santo acaba de descender con señales asombrosas. Lenguas de fuego, ráfagas de viento. Un caos total. Y la multitud, al comprender que acaban de crucificar al Mesías, está aterrorizada. Miran al apóstol Pedro y le preguntan con desesperación, literal le dicen, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta que da Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38, se convierte en el detonante de la mayor controversia cristiana. A ver, refresca un poco la memoria de la audiencia. ¿Qué dice exactamente? Ante esa multitud en pánico, Pedro lanza una frase con una fuerza incalculable. Él dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Detengámonos ahí mismo, porque aquí está lo que la mayoría de la gente pasa por alto. A ver, dinos. Esa palabrita, para, en la frase, para perdón de los pecados, esconde un misterio lingüístico gigantesco. Vaya que sí. Porque cualquiera que lea eso en español hoy diría de inmediato, bueno, eso significa que el bautismo en agua literalmente causa el perdón de los pecados. Claro, es la lectura lógica en nuestro idioma. Pero si aceptamos esa lectura lineal, el problema teológico es masivo. O sea, ¿no estaríamos destruyendo por completo la doctrina de que la salvación es solo por gracia? Si el perdón depende de un acto físico con agua, pues la gracia divina parece quedar atada de manos a un ritual humano. Es un dilema brillante. Y esto nos lleva a la primera gran revelación de nuestro análisis. Aquí es donde las traducciones nos juegan una mala pasada tremenda. ¿Por qué? Porque en español, la preposición para puede significar propósito o puede significar causa. Es muy ambiguo. A ver, dame un ejemplo para entender bien. Claro. Si alguien dice, tomo una aspirina para el dolor, significa que es con el propósito de quitar este dolor. Pero si esa misma persona dice, fue arrestado para ser juzgado por un crimen, el crimen ya ocurrió en el pasado. Ahí indica una causa. Ah, ok. Entiendo la diferencia. Bueno, pues el término griego que Lucas escribió en el texto original no tiene esa misma ambigüedad. Lucas usó la palabra eis. Eis. Sí, escrita epsilon, iota, sigma. Ok, entonces, ¿cómo altera esa pequeña palabra el panorama completo del versículo sobre el bautismo? Lo cambia de manera radical. Si consultamos los léxicos griegos más respetados del mundo académico, como el famoso léxico Bedag, nos damos cuenta de que la preposición eis casi nunca significa causa. Nunca. Rara vez se traduce como por causa de algo que ya pasó. Su función principal, su peso gramatical, es indicar dirección o propósito. Significa hacia o con el propósito de. Ok, hacia el perdón. Exacto.
Y aquí viene el golpe maestro. Es la misma construcción exacta que usó Jesús de Nazaret en la Última Cena. Un momento, esto suena vital. Si es la misma construcción, tenemos que explicar ese paralelo. Pues en Mateo 26-28, cuando Jesús levanta la copa de vino frente a sus discípulos, declara que su sangre es derramada para remisión de los pecados. En el griego original, la frase que usó Mateo es idéntica a la de Hechos, eis aphesin amartion. ¡Wow! Ajá, si la sangre de Cristo tiene la dirección y el propósito de perdonar, y el apóstol Pedro usa la misma frase milimétrica al hablar sobre el bautismo, la conexión de esta palabra con el perdón es innegable. Digo, voy a presionar un poco aquí, porque esto hace mucho ruido. Si aceptamos esta conexión directa entre la sangre y el agua en el bautismo, estamos diciendo que el H2O tiene algún tipo de poder mágico para lavar el alma. Entiendo por qué preguntas eso. Porque eso suena a misticismo medieval, no a la teología del primer siglo. Es una objeción muy válida, pero el texto original revela que el poder no radica en el compuesto químico. Fíjate que la instrucción no es «mójense y serán limpios». Cierto, dice en el nombre. Exactamente. La cláusula operativa es «en el nombre de Jesucristo». El poder no reside en el agua natural, reside totalmente en la autoridad del nombre que se invoca. El bautismo en agua es simplemente el medio visible, pero el agente activo es la autoridad del Hijo de Dios. Entendido. No es el agua, es la autoridad detrás del mandato. Eso tiene mucho más sentido y nos aleja del pensamiento mágico. Pero espera, se pone aún más interesante. ¿Sí? Porque en español, la oración de Pedro suena completamente uniforme, como un solo mandato continuo. Ajá. Sin embargo, la gramática griega esconde una aparente contradicción en esa misma oración que casi nadie nota. Así es. Y eso nos introduce en el segundo descubrimiento, una danza gramatical fascinante. Si miramos el versículo con lupa, hay un cambio repentino en la forma en que Pedro conjuga sus verbos. Pasa de plural a singular de forma abrupta. Desglosa esto un poco. ¿Por qué importa que un verbo esté en plural y el otro en singular? En español leemos arrepiéntanse y bautícense, ambos en plural. Ese es el problema de traducir. En griego, Pedro empieza usando la palabra metanoesate, que es un verbo imperativo en plural. Literalmente es arrepiéntanse todos ustedes como grupo. Un llamado masivo a la nación. Exacto. Pero en la siguiente exhalación cambia al verbo baptistito, que es singular. Se traduce como sea bautizado cada uno de manera individual. Pasa de un llamado colectivo a una exigencia singular inmediata. A ver, plural para el arrepentimiento del corazón y singular para el acto físico del bautismo. ¿Cuál es la implicación de esta fractura gramatical? Pues muchos expertos en gramática quiné señalan que la frase para perdón de los pecados parece conectar de vuelta con el arrepiéntanse plural. Es como si el arrepentimiento genuino de la multitud fuera el motor principal, mientras que el acto del bautismo es una respuesta individual que literal interrumpe la frase. Tengo que ser la abogada del diablo aquí, porque suena muy conveniente. Adelante. No estamos diseccionando el griego quiné, que era el idioma de la calle, con un bisturí moderno. Da la impresión de que forzamos la gramática antigua para que encaje con nuestra teología de que la fe interior es lo único que importa. Es una crítica fuerte en el mundo académico, y hay que tomarla en serio. El griego koiné era fluido. Sin embargo, no podemos ignorar la precisión de Lucas como escritor. Él era médico e historiador, muy detallista. Entonces no fue un accidente. No, y aunque no es un jaque mate que elimine la importancia del agua, sí crea una tensión teológica increíblemente saludable. Demuestra que no se puede separar la fe interior de la obediencia exterior. Trabajan en un tándem indisoluble. Me fascina esa perspectiva de una tensión deliberada. Pero si esto requiere fe y el agua no es mágica, volvemos a la urgencia. Claro. ¿Por qué esas 3,000 personas tenían un pánico tan aterrador por el bautismo? Hoy, alguien abraza la fe y a menudo espera meses para dar el paso del agua. Sí, toman clases preparatorias y esperan al verano. Exacto. Pero en Hechos 2, entraron al agua ese mismo día. Si el bautismo era solo un símbolo, ¿a qué le tenían miedo? ¿Por qué la prisa desesperada? Porque para la mente de un habitante del Imperio Romano en el primer siglo, esto no era un mero rito religioso. Y este es el tercer descubrimiento, el giro más monumental de toda nuestra investigación. A ver. El secreto está en la frase griega eistónoma, que se traduce literal y un poco torpe como hacia adentro del nombre. Hacia adentro del nombre. Suena un poco poético, ¿no? No era poético en absoluto. En la antigüedad clásica, ser sumergido en el nombre de alguien era un tecnicismo estrictamente comercial y jurídico. Espera un segundo. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que el bautismo era en realidad un contrato legal? De la forma más literal posible. La fórmula eistónoma significaba una transferencia legal, absoluta y vinculante de propiedad. ¡Wow! Imaginemos un mercado romano.
Cuando un terrateniente compraba una propiedad o un esclavo pasaba a un amo nuevo, el documento certificaba que la transacción se hacía eisto o noma, hacia dentro del nombre del nuevo dueño. Esto lo cambia todo. Literalmente me explota la cabeza pensar en eso. Es que lo cambia. Cuando alguien bajaba a las aguas en el bautismo, declaraba al imperio romano y a las potestades invisibles: ya no soy dueño de mí mismo, soy propiedad exclusiva de Jesucristo. Ya no estamos hablando de un simple rito dominical. Es una renuncia absoluta de autoridad. Es cruzar la frontera física entre dos imperios. Con razón Pablo escribe tan visceralmente en Colosenses 1:13 que fuimos trasladados del dominio de las tinieblas al reino. Totalmente. Piensa en el peso existencial de hacer eso frente al imperio romano, donde el César exigía ser llamado Señor. La persona estaba siendo transferida al reino de un rey crucificado. Por eso el pánico. Si alguien creía el mensaje, no quería quedarse en un limbo legal bajo el viejo amo. Exacto. Necesitaban el sello de propiedad de su nuevo rey de inmediato. Es una imagen asombrosa. Pero a ver, si el bautismo es una transferencia legal tan definitiva, ¿dónde encaja el Espíritu Santo? Porque la línea de tiempo bíblica sobre el bautismo y el Espíritu parece un desastre. Y esa es nuestra cuarta revelación. Encontramos lo que los eruditos llaman la anomalía de Cornelio. Sí, analicemos eso. En Hechos 2, con los 3000, el Espíritu Santo llega claramente después del agua. Así es. Pero en Hechos 10, con Cornelio, un soldado romano, ocurre al revés. El Espíritu Santo cae sobre los gentiles antes de que vean una sola gota de agua. Pedro se queda atónito. Sí, él mismo dice: ¿acaso alguien puede impedir el agua para estos que ya recibieron el Espíritu? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Acaso Dios condiciona su espíritu al acto del bautismo o no? Para desenredar esto, debemos consultar lo que Pedro dejó por escrito años más tarde, en 1 de Pedro 3:21, una frase que hoy asusta a muchos. Afirma literalmente: el bautismo que ahora nos salva. Esa frase hace sudar frío a muchos, porque parece salvación por obras. Cierto. Pero Pedro no deja la frase flotando. En la misma oración aclara que no es quitar la suciedad del cuerpo físico. Lo define como la aspiración, o el llamado, de una buena conciencia hacia Dios. ¿Sabes qué imagen me viene a la mente? Dime. Es como la dinámica de un anillo de bodas y el sí acepto en el altar. A ver, explícalo. Piensa en esto. El anillo de oro no tiene el poder mágico de hacer que ames a tu pareja. No produce amor. Pero ese juramento en el altar es el momento público y definitivo donde el compromiso se sella en el mundo material. Sin ese momento, la relación no ha cruzado el umbral legal público. Es una analogía magistral. El bautismo es el momento del pacto visible. El sí acepto. Y si aplicamos esa lente a Cornelio, todo encaja. Dios no está atado a los rituales que él instituyó. Con Cornelio, Dios necesitaba dar un golpe de autoridad para demostrar que los gentiles eran aceptados. Para demoler el prejuicio de Pedro. Exacto. El Espíritu se adelantó. Sin embargo, nota esto. Incluso después de recibir el Espíritu milagrosamente, el bautismo físico no fue descartado. Pedro ordenó con urgencia que se hiciera. Siguió siendo el sello normativo visible. Tiene muchísimo sentido lógico e histórico, pero siempre hay un pero. Siempre lo hay. Nuestro quinto punto. Hay una figura histórica que parece destruir por completo esta teología de un plumazo. Alguien que fue salvado sin una sola gota de agua. ¿Te refieres al enigmático ladrón en la cruz? Exacto. Es la objeción número 1 en cualquier debate sobre el bautismo. Si es literalmente la firma del contrato, ¿cómo es posible que Jesús le dijera a un criminal crucificado: hoy estarás conmigo en el paraíso? Lucas 23:43. Ese hombre no bajó de la cruz, no hubo inmersión, no hubo agua. Parece una barrera infranqueable, hasta que aplicamos el lente del contexto histórico. El problema es de líneas de tiempo. El ladrón murió antes del derramamiento del Espíritu en Pentecostés. Murió mucho antes de que Pedro predicara Hechos 2:38. Y antes de la Gran Comisión. Exactamente. Él expiró viviendo bajo el antiguo pacto. El rito del bautismo cristiano como ordenanza global literalmente no existía aún. Y sumemos que Dios no exige lo lógicamente imposible. No le va a demandar a un hombre clavado en un madero que camine hacia un estanque. ¡Qué forma tan lúcida de verlo! El caso del ladrón es la excepción histórica que confirma la regla general de la soberanía de Dios, no la regla que anula el mandato posterior de Cristo. Es un error de anacronismo teológico muy frecuente arrastrar reglas del Nuevo Testamento a eventos previos. Tratar de invalidar el bautismo con el ladrón sería como decir que no necesitamos iglesias porque Abraham vivía en tiendas. Exacto. Bueno, mi mente está procesando todo a 1000 por hora. Vamos a hacer una recapitulación sin rodeos porque es demasiada información.
Adelante. Primero, la preposición eis nos dice que el acto está ligado a la dirección del perdón, en paralelo con la sangre de Cristo. Así es. Segundo, la tensión gramatical revela una interacción profunda entre el arrepentimiento colectivo y la obediencia individual. Muy importante. Tercero, el gran giro. Declarar eis tuónoma era firmar un contrato legal de cambio de dueño en el primer siglo. Cuarto, funciona como el sí, acepto, en un altar para tener una buena conciencia. Y quinto, el ladrón en la cruz operaba bajo un pacto totalmente distinto. Y reunir todo esto rompe el debate extremo que ha desangrado a tantas comunidades. Afirmar que el bautismo no salva en ningún sentido contradice a Pedro, pero afirmar que el agua sola salva, ignorando la fe, descarta la gracia. Es un equilibrio. Sí, el equilibrio bíblico es que esta acción es la culminación de la obediencia, el instante donde la promesa se apropia visiblemente. Si este nivel de detalle ha aportado valor, invitamos a quienes nos escuchan a suscribirse ahora mismo a esta investigación profunda. Nos apasiona traer las capas ocultas de la historia y el griego antiguo. Ahora, para ir cerrando, ¿por qué importa entender el bautismo de esta manera en el mundo moderno? Importa de una manera crítica. Volvamos a Hechos 2:41, cuando 3,000 personas se sumergieron. El texto griego usa el verbo prosetetsan. Esa palabra significa que fueron añadidos o agregados. ¿Añadidos a qué? Al cuerpo vivo de Cristo que operaba en la tierra. Fueron incorporados legal y visiblemente a la comunidad. O sea, el texto deja claro que no quedaron como lobos solitarios espirituales, es unirse a un equipo. ¿Cómo ponerse oficialmente la camiseta del equipo frente al estadio? Hoy nuestra cultura tiende a hiperindividualizar la fe, pero en el primer siglo el bautismo era la marca de entrada a una familia global. No es una carga ni una obra para ganar méritos. Es un regalo. Es el uniforme espiritual que derriba muros, declarando lealtad al rey legítimo. Eso me deja con una semilla en la mente. Una pregunta provocativa para la audiencia. Hoy es común ver que alguien asiste a una comunidad y deja pasar años antes de dar este paso del bautismo. Sí, por desidia o miedo. Pero a la luz del griego original, si el bautismo es un cambio de dueño vinculante, cruzar la frontera de la oscuridad a la luz, ¿por qué alguien retrasaría un solo día el declarar pública y legalmente a quién pertenece? Es una reflexión muy poderosa. El conocimiento debe transformar nuestra realidad diaria. Invitamos a la audiencia a suscribirse, darle me gusta y dejar en los comentarios qué fue lo que más asombro les causó sobre el bautismo y este trasfondo greco-romano. Ha sido fascinante de principio a fin, pero nuestra curiosidad jamás se detiene. En nuestra próxima investigación profunda dejaremos el agua de lado y levantaremos la mirada hacia relatos prohibidos, el misterio de los Nefilim. Ese tema. ¿Eran realmente ángeles caídos mezclándose con la humanidad? ¿O algo mucho más oscuro que las traducciones modernas han intentado suavizar? Nadie que ame descubrir la historia oculta querrá perderse eso. Hasta la próxima.